Hola, soy Israel Muñoz, más conocido como el Profe Isra, creador de programas de entrenamiento para el desarrollo de habilidades comunicativas, como lo son Hable con Propiedad y Empodérate y Comunica. Durante 13 años he tenido la oportunidad de ser entrenador para personas, grupos empresariales y comunidades en temas de empoderamiento personal y comunicación. Y hoy me siento muy honrado de pertenecer al grupo de mentores invitados de la comunidad Mastermind en el programa El Despertar 4, El Resurgir del Fénix. Así que durante este programa les brindaré mis mejores cartas, mis mejores herramientas para lograr el empoderamiento personal y además vender y comunicar mejor nuestras ideas y servicios. Los espero. Genial, bueno, el profe Isra, bueno, 5 minuticos nos le robamos al profe Isra, nuestro entrenador, así que no nos vamos a enojar si nos quedamos hasta las 7:05, 7:10, así que bueno, dale, toda tuya la sala, profe, bienvenido. Bienvenido, profe. Hola, muy buenos días Tito, muy buenos días María, muy buenos días a toda esta maravillosa comunidad Mastermind. ¿Cómo están? Excelente. ¡Excelente! Excelente. Me alegra, muchachos, me alegra, también me siento feliz, me siento muy feliz de estar acá y de compartir con todos ustedes. Háganme saber, por favor, si me escuchan bien, que por ahí veo que a veces se interrumpe un poquito la señal, ¿vale? Entonces tengamos un poquito de paciencia por si llegasen a pasar algunos fallos técnicos, ¿vale? Vale. Bueno, muy perfecto, muy bien, muchachos. Entonces, manos a la obra. Habíamos hoy prometido en esta mentoría hablar de un tema que de por sí ya suena bastante sugestivo, los paradigmas de la mente. ¿Ah? ¿Qué tal? Paradigmas de la mente. Entonces, para conectar este tema con lo que puedo ofrecerles en mi programa Empodérate y Comunica también, y dentro del desarrollo de las habilidades comunicativas, les dije que les iba a ofrecer mis mejores cartas. Así se lo dije en el video que acabamos de ver, y ya anteriormente las personas que están acá, porque una gran mayoría ya no nos conocemos, habían conocido algunas de las cartas. Hoy les voy a presentar una carta que, si les soy completamente honesto, es una de mis cartas favoritas, porque es una de las cartas en la que desarrollamos una habilidad primordial, ¿vale? Y a través de esta carta vamos nosotros a trabajar todo lo referente a los paradigmas de la mente, ¿de acuerdo? Entonces, permítame por favor presentarle la carta, la parte un poquito para que la podamos observar. Hoy vamos a trabajar el focus, que básicamente es la concentración mental, que es la base del estado de flujo. Escuchemos atentamente esta frase: la puerta de la potencialidad humana. ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces, antes de sumergirnos en esta mentoría y empezar a hablar de focus y de empezar a trabajar todo lo que tenemos para hoy, me gustaría escuchar a unas dos personas que me quieran compartir sobre qué creen ustedes o cuáles creen ustedes que pueden ser algunos paradigmas que habitan en nuestra mente. Me gustaría escucharlos y de paso los voy saludando, ¿les parece? ¿Quién anda por ahí? Hola. ¿Quién anda por ahí? Hola, ¿con quién Hola, tengo el profe Irra. gusto? Mi nombre es Nancy Prieto, yo soy una mujer excelente, líder con propósito, abundante, y sí que lo soy, estoy en el resurgir del Fénix. Y sí que lo es. Bueno. Encantado, Nancy, muy buenos días. Gracias. Bienvenido. Paradigmas, a veces el gran a veces enemigo de nosotros que no nos deja avanzar es el miedo que nos taladra en la cabeza, que no nos deja porque no nos deja enfocar, o sea, de pronto vamos con una meta y se mete por ahí y lo desestabiliza. Ese puede ser un paradigma. Así es, Nancy, el miedo. Hoy
vamos a conocer cuál es el fundamento, la raíz de por qué pueden surgir los miedos humanos. Así que Nancy, por favor, te invito a estar muy, muy atento porque hoy precisamente vamos a hablar, vamos a rozar ese mundillo de los miedos humanos. Encantado, Gracias. mi Nancy. Vale. y otra personita que me quiera compartir. Te amo, mi Nancy, dice Paula Rueda. Qué bonitas. Hola, profe Isra, ¿cómo está? Hola, mi niña linda, mi Gina, ¿cómo estás? Encantado de saludarte Excelente, también. excelente esta mañana, feliz de estar aquí aprendiendo, súper contenta. Y bueno, yo soy una mujer poderosa, enfocada, abundante, amorosa y plena, y sí que lo soy. Bueno, y creo que sí que lo soy. Y creo que uno de los paradigmas es precisamente vienen de las experiencias negativas que tal vez hemos verificado y que no nos gustaron y desde allí parte de ese paradigma, esa experiencia que de pronto no fue tan agradable y hace que pensemos que siempre va a ser así. Por ejemplo, a mí me pasó de pequeña que yo no podía hablar en público, le tenía pavor a hablar en público y creía que yo no servía para eso. Y fue un paradigma para mí por muchos años y decía, no, yo que voy a hablar en público, mejor dicho, yo temblaba de los nervios y por muchos años mantuve ese paradigma, que no era buena para eso, que no podía hacerlo, que era difícil, pero una vez rompí ese paradigma, ahora nadie me calla. Entonces, los paradigmas para mí vienen de esas experiencias. Gina, muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia y qué bonito, porque tu experiencia me permite conectar con el verdadero enfoque de esta mentoría. Recordemos que lo que les voy a compartir es en el campo de las habilidades comunicativas. Entonces, todo lo que voy a decir, aunque tiene una implicación humana completamente integral y absoluta, todo lo que les voy a decir lo vamos a enfocar especialmente en el mundo de la comunicación y de las habilidades comunicativas, ¿vale? Entonces, muchas gracias, mi Gina, muchas gracias a todos y vamos a comenzar a charlar respecto al tema. El enfoque que le voy a dar, el enfoque que le vamos a dar en esta oportunidad es un enfoque bastante particular. Yo les pido, por favor, hermoso tu perrito, yo les pido, por favor, que anotemos, obviamente, y también de antemano los invito a que una vez finalicemos esta mentoría, por favor me escriban por Instagram al interno. Mi cuenta es soy el profe Isra, y regálenme su correo electrónico, porque a las personas que estamos conectadas acá, a las 100 personas, les voy a regalar el audiolibro, el del capítulo 5, que habla del tema de la mentoría de hoy, ¿vale? Entonces ese capítulo es muy, muy chévere y sé que les va a gustar. Entonces, soy el profe Isra y al finalizar, entonces me escriben por Instagram, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir aquí un momentico la pantalla, si me lo permiten, y vamos a comenzar con todo lo que tenemos pensado para el día de hoy. Un momentico y empezamos. Focus. Paradigmas por acá. Muy bien. Muy bien. En este momento, ¿están viendo la pantalla? Vamos a comenzar. Sí. Perfecto, gracias, Linarda. Focus. Cuando los que vayan a escuchar el audiolibro del capítulo 5 se van a dar cuenta por qué una rubia en la que sobresale un ojito disparando esta flecha. Luego vamos a entender de qué se trata esta simbología. ¿Por qué esta simbología nos conecta con la palabra focus? Muy bien. La pregunta clave que nos vamos a hacer acá durante todo el entrenamiento es, vale, el focus, ¿qué poder realmente me da la concentración mental? Porque vamos a entender que la concentración mental, como la base del estado de flujo que vamos a hablar, es el gran poder que tenemos para derribar todos los paradigmas de la mente. Entonces imaginen todo lo que vamos a hacer. Vamos a conocer paradigmas de la mente, vamos a conocer el poder de la concentración mental, vamos a conocer qué es el estado de flujo, ¿sí? Y vamos a entender cómo desarrollar la habilidad del focus. ¡Ay, Dios! Así que manos a la obra. Bien, resulta que hace algunos años, décadas atrás,
conocí un concepto que a mí me ayudó a entender muy bien los paradigmas de la mente, y ese concepto se denominaba, lo ponemos por acá, perdón, se denominaba la mente del mico o del mono. Alguna vez una persona me contó que de acuerdo a unas corrientes en la India, asociaban la mente humana a un travieso y saltarín mono o mico. ¿Por qué? Porque la mente humana tendía a divagar y a proyectarse hacia unos estados mentales que determinaban nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro sentir, podían determinar incluso nuestro destino. ¿No les pasa o no son conscientes algunas veces de cómo la mente salta de un lado al otro constantemente? ¿Les pasa? Que están pensando una cosa, luego piensan otra, y empezamos a vivir en una dinámica que incluso puede generar un ruido constante en nuestra interioridad. Pues bien, ahora cuando somos conscientes de ello, ya sabemos que ese concepto se llama la mente del mico. Ay, mico mental, por favor, cállate un poco y danos paz. Resulta, para entender esa dinámica o esa mente del mico, es importante entonces conectar con esos estados mentales a los que ese mico se proyecta o se dirige. En mi caso lo llamé los escenarios de la mente. Señoras y señores, mi querida comunidad Mastermind, vamos a conocer esos estados de la mente que a su vez determinan esos paradigmas de la mente. ¿Les parece? Bien. Antes de hacerlo, quiero que leamos esta frase. Es una frase que tomé de Alexander Graham Bell, que nos dice: concentra todo tu pensamiento en la labor que estás realizando. Los rayos del sol no producen fuego, sino cuando han sido concentrados en un foco. ¿Qué tal? Los rayos del sol no producen fuego, sino cuando han sido concentrados en un foco. Pero, ¿cuál es la antítesis o cuál es la contraparte de este gran objetivo que queremos lograr? O sea, concentrar los pensamientos. El mico humano, la mente del mico. Entonces, para lograr concentrar todo el pensamiento y ser tan poderosos como los rayos del sol, necesitamos apaciguar a ese mico interno. Clarísimo, ¿verdad? Bien, entonces ahora miremos hacia dónde se va el miquito. Bueno, señor mico, ¿hacia dónde te vas? Primer paradigma o estado de la mente. El mico se va hacia el escenario del futuro. ¿Cuál es el escenario o el estado mental del futuro? Toda proyección negativa o toda proyección en general, puede ser también positiva, ya luego se los voy a explicar, donde el pensamiento está proyectándose en sucesos que no han pasado, que nosotros los suponemos o los imaginamos. Estamos hablando de que la mente se proyecta hacia el futuro. Y no estoy hablando solamente de que pensemos en, Dios mío, ¿cómo va a ser nuestro futuro? Como la imagen que podemos ver acá, donde pues, aparece este señor que les habla, y puse, le tengo miedo al futuro. ¿Cuántas veces en nuestra vida no interiorizamos una frase así? Le tengo miedo al futuro. Le tengo miedo a lo que pueda pasar. Por ejemplo, en estas condiciones o en estas situaciones en las que como humanidad estamos viviendo y experimentando, ¿cierto? Entonces, no solamente hablamos de esos futuros lejanos, no más cuando estoy pensando como, bueno, y ahorita el profesor, ¿qué más nos va a decir? O ahorita, ¿hacia dónde nos va a llevar en esta mentoría? Ya ahí la mente se proyectó al futuro. Si observamos, o sea, la dinámica no solamente es para pensamientos a largo plazo, sino también a pensamientos a corto plazo. O sea, todo lo que nos desarraigue o nos desconecte de esta realidad presente. Prestemos atención a esta frase. La proyección negativa del pensamiento hacia el futuro crea temores. Entonces, para conectarlo con lo que nuestra compañera nos había mencionado hace unos minutos atrás, hablando del temor como uno de los paradigmas de la mente, así es. Entonces ya entendemos que
Si nosotros proyectamos pensamientos negativos constantemente, ¿perdón? ¿Por ahí escuché a alguien? ¿Alguien quería comentar algo? Perdón. No, mi profe, fue que se habilitó un micrófono. Vale, continuamos. Entonces, si nosotros proyectamos nuestro pensamiento de forma negativa constantemente, estamos construyendo la tierra fértil, el lugar fértil para el resurgimiento de temores. Si observamos, entonces ya automáticamente el conocer este paradigma o esta dinámica mental nos dice, señoras y señores, tengan mucho cuidado con la proyección negativa de la mente hacia el futuro porque pueden crear temores. Y esto, a su vez, genera ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? El estado sensorial interior provocado por una constante proyección negativa de la mente al futuro sobre escenarios que no han pasado, cosas que no han sucedido, pero que nosotros las traemos a nuestra mente. Nuestro mico saltarín se va al futuro. Y ese mico saltarín no solo es saltarín, también es ladronzuelo. Cuando se va a un escenario, él va al escenario y trae consigo algunas cosas. ¿Qué creemos que puede traer ese mico? Pues ese mico se trae emociones, estados vibracionales. Si observamos la dinámica, eso desde el enfoque, llamémoslo negativo. Pero si nos enfocamos también en lo positivo, porque es una realidad que la mente funciona así, este paradigma no tiene que tener una proyección negativa. Si nosotros proyectamos también la mente al futuro de forma positiva, podemos crear bonitas quimeras, podemos utilizar el poder de nuestra imaginación para construir ese futuro desde el presente, para programar una nueva realidad, para construir una vida desde este presente. Si observamos el poder del pensamiento hacia el futuro, ¿qué opinan? Me gustaría escuchar a una persona, por favor. Hasta el momento, me gustaría escucharlos. ¿Quién anda por ahí? ¿Qué opinan del paradigma mental de la proyección de la mente al futuro? ¿Suele pasar? ¿Creen ustedes que lo que acabo de mencionar tiene una correlación en la vida práctica? Los escucho, por favor. ¿Quién anda por Hola, ahí? hola, yo. ¿Sí me Hola. escuchan? Mi nombre es Karina. Yo soy una mujer millonaria, exitosa y sana y estoy en el resurgir del Fénix. Sí, y profe tiene toda la razón y yo pienso que, bueno, a mí me pasa mucho. Yo soy muy mental y siempre uno se va proyectando en si pasa esto y si pasa lo otro y vivimos en ese estado de ansiedad y de incertidumbre. Y bueno, y sobre todo creo que nos ha pasado a todos con este tema de la pandemia, ¿no? Que no sabemos qué viene y cada día escucha uno noticias, entonces ya uno anda. Ay, se le pegó. Si demos unos minuticos mientras se vuelve a reconectar el profe, si hay una caída ahí, pero ahí está en sala todavía. Demos unos momenticos, por favor. Ya me está diciendo que está volviendo a ingresar. Pinarda,
Listo. Si estaba Profe, volviendo a ingresar, ya. Profe, ya puedes habilitar el micrófono. Dime, Edwin. no, ya. ¿Estás mute? Perfecto, muchísimas gracias y Listo. perdonen por esta interferencia técnica. Vamos a continuar. Retomando lo que nuestra compañera nos había mencionado sobre que se autocatalogaba como una persona mental y que eso en algunas ocasiones le generaba esta ansiedad, podemos entender, por ejemplo, lo importante y lo clave que es entonces comprender esa dinámica para que así podamos transformarla. ¿Les parece? Vamos a mirar otro paradigma y hacia dónde también se proyecta la mente. ¿Les parece? Así que, por favor, acompáñenme de nuevo, por favor, a la presentación. Vamos a observar. Muy bien, ya habíamos hablado entonces del paradigma de la mente proyectada hacia el futuro. Ahora miremos otro escenario, el escenario del pasado. ¿Qué significa? Toda proyección del pensamiento hacia un suceso que ya pasó, que ya ocurrió, que ya tuvo su existencia, es donde podríamos decir que la mente se va al pasado. Es lo mismo. No solamente tenemos que hablar de algo que nos sucedió en la temprana infancia, sino solamente cuando, por ejemplo, no les ha pasado que discuten con alguien, discuten con una persona, luego se van a otro lugar y se quedan como con esa vibración y esa energía, ese mal genio de la discusión que tuvieron, pues resulta que la mente todavía está focalizada en esa escena o en eso que ya se vivió, ¿sí? La mente todavía siguió anclada a ese escenario del pasado. Entonces no solamente es en pensamiento a largo plazo, sino también en cortos intervalos de tiempo. La mente negativamente en el pasado alimenta prejuicios y preconceptos. Es la base del trauma. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerlo claro. Durante estos años trabajando con personas en el desarrollo de habilidades comunicativas, comencé a corroborar y a verificar que muchas de las personas que tenían miedo a comunicar, a expresarse o a tener un desenvolvimiento frente al mundo, sí, eran personas no parece, pero sí, que aquí hay 76 bodegas. Porfa, y del lado hay micrófonos, 82. chicos. Micro, por favor, apagamos el micrófono. Eran personas que habían tenido una experiencia traumática en su pasado que les provocó un anclaje o una proyección de su mico interior, por así decirlo, hacia este escenario. Por consiguiente, la clave o la solución para que su mente pudiera alcanzar su máximo potencial radicaría en la superación del trauma y en hacer que la mente se desanclara de ese escenario del pasado. ¿Sí? He escuchado a muchas personas esta frase que puse acá en esta diapositiva, donde dice, el pasado me ha marcado para siempre, un poquito dramático y fatalista, porque no es así, no te marca para siempre. Podemos transformar ese gran paradigma. La he tomado de muchos alumnos, de muchas personas que con lágrimas en los ojos me han compartido experiencias tan difíciles. Seguramente entre las 100 personas que estamos acá, seguramente alguien o algunos hemos pasado por circunstancias que han hecho que nos bloquee nuestra expresión natural. Si observamos, hay ese mico, se va al futuro, hay ese mico, se va al pasado. Observemos otro escenario de la mente. ¿Les parece? Continuemos, por favor. Vamos a mirar por acá. ¿Hacia dónde más se dirige? En el escenario del mundo exterior. ¿Qué es el mundo exterior? Es la relación que tenemos con el mundo y con las demás personas, lo que llamamos el externo, lo hacia afuera. Proyectar la mente al mundo exterior puede paralizar o coartar la expresión personal y la singularidad genera desconexión. Permítame explicarlo. Los que estuvimos en el preentrenamiento conmigo, donde les compartí una de las cartas llamada la unidad, o el principio de la singularidad, o de que yo esté integrado. Recuerden que sea una persona completamente integrada al momento de comunicar. Pueden conectar con esta parte de esta diapositiva. Cuando nosotros proyectamos nuestra mente hacia afuera, hacia lo que el mundo nos representa o hacia la manera como podemos interpretar las cosas que suceden alrededor, las dinámicas relacionales, el mundo exterior, las demás personas,
automáticamente esa proyección negativa puede hacer que esa unidad desaparezca en nuestro ser. Puede hacer entonces que nos coartemos, nos sintamos cohibidos. Esta proyección del escenario es una de las principales causas del miedo escénico y de las fobias sociales. Cuando yo tengo un alumno que tiene algún tipo de fobia social, entre eso la glosofobia, que es el miedo a hablar en público, casi siempre indagando me doy cuenta que su mente se proyecta constantemente hacia el mundo exterior. Ejemplo, una vez tuve una alumna, hace muchos años, una directiva de una empresa que me llegó y ella llegó alegando que se sentía que le daba miedo hablar en público, que se le trababa la lengua, que se le olvidaba la información, que divagaba mentalmente, que le temblaban las manos, que sudaba. Y resulta que luego de profundizar me cuenta esta alumna que ella era una directiva, era una mujer y ella tenía a cargo 400 hombres. La gran mayoría deseando el puesto que ella tenía. Ella era la líder de esa corporación. Ella vivía constantemente con esa lucha interior de me estoy enfrentando a público masculino que desea el puesto que yo tengo y que siente que yo no me lo merezco por ser mujer. Increíble, pero les estoy contando algo que fue real. Y entonces le decía yo, se llama Diana, Diana, si tú te paras frente al escenario pensando que esas personas son una jauría de leones que te quieren devorar, ¿cómo crees que tu organismo y tu cuerpo físico va a reaccionar? ¿Cómo crees que tu mente se va a proyectar? Porque esa es la interpretación que le estás dando a la situación. Y su mente estaba proyectada negativamente al mundo exterior y eso le provocaba sus problemas a la hora de comunicar. Ese era su mayor paradigma. Por eso decimos que genera desconexión. Y aquí acuñamos esta frase que vemos acá, que acuñé y que extraje obviamente de tantas palabras, de tantas personas que me han contado. Siento que el mundo me va a aplastar. Si alguno de los que está acá se ha sentido o siente que el mundo los va a aplastar, siente en el fondo un temor a salir al mundo con la verdad de cada quien, a empoderarse, a materializar su proyecto de vida, por favor, ahora más que nunca, prestémosle mucha atención a este escenario de la mente para que comience a ser trabajado. ¿Les parece? Voy a continuar con el siguiente estado o escenario mental para luego poder compartir con ustedes una retroalimentación. Vamos a mirar el siguiente estado de la mente. Entonces, pasemos un momentico acá. Siguiente estado, en el escenario del yo o en el escenario del ego. Cuando la mente constantemente está pensando en sí, en uno mismo, en sí mismo, es que yo soy, es que yo quiero, es que a mí me hacen, es que yo sí tengo, es que yo no tengo, es que yo sí siento, es que yo no siento, etc. Por eso, cuando la mente se proyecta en ese estado, lo que puede pasar en su posición negativa es que la persona esté dentro de su propio caparazón. Es el estado del egoísmo. Alguna vez, cuando inicié en el mundo del teatro, un maestro me decía que el actor que sentía mucho miedo escénico y que ese miedo escénico le llevaba a no interpretar su personaje era un actor egoísta. Yo al principio era muy joven, yo peleé con el maestro. ¿Cómo así? ¿Cómo me viene usted a catalogar a decir que mis nervios escénicos son egoísmo? Mirándolo desde la perspectiva del escenario del yo y del ego, sí, es egoísmo. Porque mi mente, no estamos diciendo que sea verdad o no lo que sienta, pero mi mente se está proyectando solamente ahí, se está enfocando ahí, y eso es lo que está ocasionando los obstáculos comunicativos. ¿Qué observamos esa dinámica? Entonces, el reto consistiría en romper el cascarón de ese ego, de ese sí mismo, es que yo tengo, es que yo soy, de esa a veces diálogo lastimero, también con uno mismo y victimista algunas veces, y romperlo y fundirse con algo mayor. ¿Se ven tan bonito? Compenetrarse y crear una unidad con algo mayor, que en este caso sería lo que estoy transmitiendo, el mensaje que estoy transmitiendo y también el público al final al que voy a llegar. Un tipcito, cuando vayan a construir contenidos, piensen siempre, por favor, además obviamente de pensar en sí mismos, que es muy importante también,
piensen siempre en esa futura persona que te va a escuchar. Cuando yo estaba organizando esta conferencia, yo decía, de esas 100 personas que se conecten, yo estoy seguro que alguna, mínimo una, se ha sentido que su mente está en un caparazón, que su mente está en una burbuja y quiere romper esa burbuja. Y pensé en esa persona que existe, y sé que existe, y sé que me está escuchando, y pensé en esa persona y dije, para esa persona va este mensaje. Por eso es más importante ese mensaje que las fallas técnicas que pueda tener en este momento yo, la falla de internet o lo que pueda seguir pasando. Es más importante al final ese mensaje. Y ese mensaje es el que me va a anclar al final con el propósito real de esta clase. ¿Se observamos? Bien, vamos a pasar al siguiente estado de la mente. ¿Cómo les ha parecido hasta el momento? ¿Ah? ¿Se lo imaginaban de esta forma? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. El mico salta al futuro y genera ansiedad. El mico salta al pasado, ¿cierto? Y se trae consigo recuerdos, traumas, vivencias y se ancla a lo que ya pasó, bloqueando también esta expresión. El mico salta al mundo exterior. Esa mente es superficial, esa mente deja el hacia afuera, pero es que qué opinarán los demás, es que qué dicen los demás, es que si los demás, ay Dios mío, uno de los mayores creo que retos del ser humano es romper el qué dirán en el escenario del mundo exterior y ser singular e individual. Y el mico también se va al mundo del ego, el mundo del yoísmo. Todos esos 4 escenarios que acabo de mencionar, ninguno es que sea, la palabra malo no me gusta usarla, pero pues como para hacer en tono práctico, no es que sea completamente malo ni del todo negativo, es así, así salta el mico, tiene su función. Imagínense que nosotros no proyectáramos la mente hacia el ego, hacia nosotros mismos. ¿Ustedes se imaginan que no tuviéramos esa capacidad? ¿Dónde viene la raíz de la empatía humana y de las relaciones humanas? ¿Eh? O sea, el mico también requiere saltar a esos escenarios. Imagínense que el mico no saltara al futuro y fuéramos personas que no pudiéramos crear futuro. ¿Dónde estaría la planificación? ¿Dónde estaría la capacidad humana de proyectarse al futuro, de prever, de crear? ¿Dónde estaría la capacidad visionaria que tenemos por naturaleza todos los seres humanos? Imagínense que el mico no saltara al pasado, que fuéramos mujeres y hombres andando sin memoria, como suele pasar a veces en estas sociedades, ¿verdad? Sociedades a veces sin memoria. Entonces, observemos todo esto. Esa dinámica, por favor, por ahí alguien que me apague el micrófono. Observemos, por favor, que esa dinámica tiene su razón de ser. El problema es cuando esa dinámica o ese mico saltarín trae consigo unas vibraciones y unos estados emocionales que perjudican nuestra vida presente, que la perjudican, que la obstaculizan, como es el caso de la comunicación. Ahí viene el escenario central del mico, que es el maravilloso escenario del presente, el estado del aquí y del ahora, que yo sé que todos ustedes conocen y todos ustedes lo han escuchado. El estado del aquí y el ahora es un estado mental y corporal para hablar desde esos 2 cuerpos, aunque ustedes saben y ustedes ya han visto que existen otros cuerpos, ¿verdad? Pero entonces, por ahora, en mi enfoque, voy a enfocarme solamente en la mente y en el cuerpo, ahí meto las emociones, el estado mental y corporal que generamos cuando estamos conectados con nuestra realidad sensorial en el tiempo presente. Fíjense al final qué es el aquí y el ahora. Es esa capacidad humana y eso es lo que se conoce en psicología como el estado de flujo. El doctor Daniel Goleman, en su libro Focus y en su libro Inteligencia de las Emociones, hablaba de ese estado de flujo como la puerta de la potencialidad humana, como la base del gran poder, porque es en el estado de flujo o en ese estado donde el mico se concentra en el centro, en su presente, en el aquí y en el ahora, donde el ser humano puede desarrollar las mejores cosas de la vida. Es el estado ideal para que planifiquemos nuestras cuentas financieras. Es el estado ideal para hablar en público y dictar una clase. Es el estado ideal para que un cantante dé las notas exactas cuando canta o un futbolista pueda meter un gol. Cuando siempre le he preguntado a los futbolistas profesionales y les digo,
¿Tú en qué piensas o en qué pensaste cuando metiste ese famoso gol? ¿Sí? ¿En qué pensaste? Y la mayoría me dicen, la verdad, profe, nada. Yo solamente estaba concentrado. Y digo, ok, es verdad, estaba en el escenario del presente, estaba en el estado de flujo, en el focus, en el aquí y en el ahora. Si observamos, entonces, con esto nosotros finalizamos o entendemos lo que serían, para pasar rápidamente las diapositivas, estos estados mentales de la mente del mico. El yo, el futuro, el mundo exterior, el pasado y obviamente el aquí y el ahora. Voy a finalizar esta presentación antes de escucharlos con 3 consejos. Son 3 consejos sencillitos. Si alcanzamos, hacemos esta práctica que observamos aquí en pantalla, que ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, luego miramos. Y les voy a compartir 3 consejos que a mi modo de ver ayuda a desarrollar el focus o la concentración mental para así atenuar o erradicar esos paradigmas de la mente. El consejo número 1 son ejercicios prácticos para que los anotemos. El consejo número 1 dice ahí mirar una vela, pero más que mirar una vela, ¿en qué consiste? Todo ejercicio que consista en que tú te enfoques por un intervalo de tiempo mayor a 5 minutos, donde tú te enfoques en algo, donde tú lo observes de verdad, ayuda a potencializar la concentración mental y el estado de flujo. Particularmente el ejercicio de la vela a mí me encanta, es una meditación, puedes poner musiquita bien sensorial, prendes una vela y te pones a ver la llamita fija, obviamente parpadeas, respiras normal, y te pones a ver la llamita fija y la dinámica del fuego, te vuelves uno con la vela durante 5 minutos. Este ejercicio al día, diariamente, te va a desarrollar en cuestión de semanas la concentración mental, el focus y el estado de flujo. Y así, pues, acallar la mente para nuestras compañeras que nos contaron que su mente era muy bulliciosa. Consejo número 2, los entrenamientos físicos también ayudan a acallar al mico, pero no cualquier entrenamiento físico. Yo particularmente recomiendo la danza y sobre todo las danzas donde haya una conexión con el piso, con la tierra, con el polo a tierra, con la toma de tierra. El Qigong, por ejemplo, recomiendo como una técnica para desarrollar la concentración mental, es una de mis favoritas. El yoga, pero no todas las formas de yoga, la verdad, el yoga aéreo no lo recomiendo, es una opinión en este caso ya personal, desde mi propia verificación. Recomiendo otras clases de yoga, porque hay muchas clases de yoga. Recomiendo incluso ir al gimnasio, los ejercicios de musculación, todo lo que sea deporte también genera o ayuda a que haya conexión cuerpo-mente, y obviamente eso atrae cuerpo-espíritu, etcétera, para desarrollar la concentración. Y otro que a mí me ha encantado explorarlo con comunidades indígenas, son las manualidades. Todo lo que sea manual, el trabajo con arcilla, el bordar, el pintar, el construir legos, todo lo manual, son actividades que el ser humano viene desde que, que nosotros desarrollamos desde milenios y que nos conecta muchísimo con algo mayor, nos conecta muchísimo con un tejido universal. Dice por ahí Catalina, se le tiene la profe de yoga de masaje, qué bonito, qué bonito. Sí, el yoga ayuda muchísimo, sobre todo el yoga en el que estemos conectados a piso, me encanta. El Qigong y todo lo que acabo de mencionar, así como las manualidades. Eso como consejos prácticos de vida para trabajar y desarrollar, para callar más bien a ese mico inquieto que a veces nos cansa un poquito, ¿vale? Entonces, creo que estamos ya al tiempo perfecto. Me gustaría escuchar a unas cuantas personas por aquí. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué opinan? Si tienen alguna pregunta que yo les pueda resolver de esta mentoría sobre esos paradigmas de la mente o escenarios o estados mentales a donde se va la mente, aquí estoy para escucharlas y escucharlas. Profe, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Pues es que yo acabo de descubrir... Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Paula Rueda, voy a hablar un poquito porque es que si no me demoraría mucho, yo soy veterinaria, es que con lo que acabas de contar,
acabo de descubrir en qué momento a mí se me bloqueó el tema de la comunicación. Yo cuando estaba en el colegio era súper segura, Wow. hacía todas mis exposiciones súper bien, todo, no tenía problemas en la fluidez. Pero cuando entré a la universidad, en la primera semana, antes de que empezáramos a estudiar, en la semana de inducción, nos dijeron, no, este es un ambiente muy agropecuario, no pueden traer faldas, no sé qué, y éramos poquitas mujeres, o sea, yo te estoy hablando yo empecé la universidad en el 94, entonces yo ahí, o sea, ahora que lo dices, lo acabo de entender. Claro, cuando yo empecé ya a exponer y todo frente a mis compañeros, pues yo ya era un bloqueo, se me trababa la voz, se me olvidaba, los veía y no, era horrible, eran como, sí, o sea, fue una discriminación de género desde que entré a la universidad, desde la misma entrevista y todo, o sea, todo fue como esto no es para mujeres, esto es para hombres, o sea, ¿qué haces aquí? Además que yo Oye, mido Paula, pero te 1,72 tocó. y ya lo acabo de Wow. entender, o sea. Qué bonito, Paula, qué bonito lo que compartes. Se tocó una década en los 90, si nomás comparamos los 90 con la actualidad, uy, no, era muy diferente y tú estabas en un mundo masculino, ¿sí? Sí. Dentro de tu trabajo, conozco tu mundo y digo, y sigue siendo masculino, o Sí, sea, ya todavía sí. sigue siendo todavía, sigue siendo. Entonces, esa interpretación que le hicieron a la Paula de esa década, esa interpretación que Paula hizo del mundo exterior, de los estímulos que recibió del mundo exterior de esa época, es lo que te ancló al pasado. Es importante que reconcilies a la Paula de esa época y entiendas, ¿sí?, con la conciencia que tienes actualmente para que liberes a la Paula de esa época y desde tu comprensión puedas decir, no, es que esa Paula hizo lo que pudo y lo hizo muy bien y ahora heme aquí, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias, Paula, qué bonita Gracias experiencia, a qué ti. linda experiencia. Te abrazo con el alma. Yo también, muchas gracias. Voy a responder una pregunta que me encantó que hizo Lisette. Permíteme un momentico, voy a mirar para ver la pregunta otra vez, que la alcancé a leer. Permítame un segundito, donde Lisette dice, Mélida Malagón, perdonen. Dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre creencia limitante y paradigma? Esta pregunta me encanta, me fascina. La diferencia entre creencia limitante y paradigma básicamente es, la creencia, el paradigma puede tener una proyección tanto positiva como negativa. Al final, aunque la gente escucha la palabra paradigma y cree que es algo malo, es como paradigmas, son malos. No, los paradigmas son estructuras mentales. Los seres humanos trabajamos o nos desarrollamos, construimos estructuras mentales, para bien o para mal, pero las construimos. Aquí, por ejemplo, en este programa estamos desprogramando y construyendo nuevas estructuras mentales, que al final son paradigmas. Si observamos, la creencia limitante es ese paradigma que no te deja avanzar. Ese paradigma que no te hace bien y que obstaculiza tu vida. Y también, sobre todo, tu vida y las relaciones con el mundo, con el universo entero. Entonces, esa es la diferencia del paradigma. Entonces, de paradigma mental y creencia limitante. Entonces, el paradigma mental es como algo más macro y la creencia limitante es una derivación del paradigma en un enfoque negativo, una estructura mental que no te deja avanzar. Espero que esta respuesta te haya satisfecho, Melinda, y pueda vibrar en ti. Recuerden que yo les estoy compartiendo una verdad, pero no la verdad. La verdadera verdad está en cómo unimos lo que yo les comparto con lo que ustedes también en su propia experiencia verifiquen. Verifiquen siempre. Recordemos, ¿vale? Bien. ¿Quién más? ¿Alguien me levantó la manita? No sé quién me la levantaría. ¿Alguien me la levantó? O no sé, por acá. Bueno, vamos a ver si por aquí hay otras preguntitas. Miremos aquí en el chat. Dice por acá Sanación Holística, romper un paradigma es cambiar la manera de pensar y hacer las cosas completamente. Es cambiar. Romper un paradigma es, primero, hacer conciencia de que lo tenemos. Segundo, transformarlo en algo diferente, en algo más evolutivo. ¿Sí? Vamos a seguir mirando por acá. Dice Laura Galvis, ¿la danza hindú, tribal y árabe tienen conexión con la tierra? Sí, señora. Sí, Laura, completamente cierto. Tienen conexión con la tierra. Y
te potencializa la toma de tierra y el chakra primero, el chakra 1. Sí, señora, completamente de acuerdo contigo. Profe, ¿puede por favor poner las diapositivas después del mico? Listo, ya ahorita se las pongo. Alguien por aquí dijo que la meditación. Sí, la meditación. La meditación es una de las técnicas, el mindfulness es una, y todos los estilos de meditación son las técnicas más efectivas para lograr el focus. El Qigong ayuda a enfocarse, centrarse y tener atención plena hacia lo que haces. Completamente de acuerdo. Bien, dice por acá, sí, bueno, creo que ya estoy bien con cada uno de los mensajes. La meditación con la vela se llama Tratak, o Tratak, perdón si lo pronuncié mal. Pertenece al yoga tántrico. Cuando quiera la hacemos. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, Victoria. Muchísimas gracias por esta información. ¡Qué delicia poder evolucionar una información! ¿Sí? Dar más datos. ¡Qué delicia poder compartir! Porque mira, Victoria, aprendí de ti. Estoy aprendiendo de todos ustedes. ¡Qué bonito! ¿Tratak o Tratak? Luego me dicen cómo se pronuncia realmente. Maravilloso. Tratak. Muy bien. Tratak se pronuncia. ¿Cómo? Tratak. 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 Oh, gracias, Victoria. Excelente. Claro que sí. Esta técnica, esta forma de meditar, es la que particularmente más resultados me ha dado. Y he tenido muchos procesos con muchas personas y sí, funciona. Funciona. Muchísimas gracias. Te abrazo con el alma, Victoria. Bien, señoras y señores, ya son las 7:06. 7:06. Narda, Tito, María, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos? Cuéntenme, por favor. Bueno, ya por acá mi profe, muchísimas gracias. Vamos a por acá la última preguntita de Clarena y listo para haber terminado. Clarena. Sí, buenos días. Bueno, yo creo que ya me han contestado con lo de meditar. Lo digo rapidito. Cuando tenía más o menos 8 años, creo yo, mi papá siempre ha trabajado en la política y él ha sido el presentador de ellos. Hacía giras y con todas estas personas. Y él me enseñaba. En ese tiempo me dieron la oportunidad de presentar a uno de ellos y yo salí con esa vocecita así de niña y yo sé que lo dije mal. Y me van a perdonar pues la palabra en ese momento, pero yo dije, les presento el próximo presidente de la República de Colombia, y todo el mundo se atacó de la risa. Claro. Y desde ahí Clarena le cogió miedo como a hablar en reunión. Bueno, el miedo un poquito lo perdió en el máster porque yo aquí me atrevo, pero por fuera no. Entonces no sé, y siempre me llega eso, me llega ese momento y se me hace como un hueco en el estómago, un vacío, y es eso cuando estaba tan pequeñita. No sé si eso también se puede hacer con la meditación, lo que estaban hablando ahora. Clarena, ¿verdad? Sí. Bien, para poderte aportar con la experiencia que nos estás contando, efectivamente es un anclaje a ese suceso. Estamos hablando de una mala experiencia que nos creó un paradigma, un trauma. ¿Sí? ¿Qué es importante? Existen muchísimas técnicas, muchísimas, entre más diversas y efectivas, pero sí es importante decodificar, biodecodificar. La biodecodificación, por ejemplo, es muy buena. Biodecodificar, incluso la programación neurolingüística puede ayudar a la superación de ese tema con PNL, porque es necesario ir a ese momento y desanclar el pensamiento, ¿vale? Solo que yo le aporto otra cosa, para todas las personas que me están escuchando, desde mi experiencia trabajando la glosofobia, o el miedo a hablar en público. No solamente es desanclar la mente, porque eso es como el primer paso, por eso sirve la biodecodificación, sirve el PNL, sino después, paralelamente y adicionalmente, hay que crear una conciencia diferente de lo que pasó. Debes empezar a hacer un trabajo de creación de una nueva conciencia de lo que te pasó, porque hay que también comprender y entender por qué pasó eso, para qué pasó eso en tu desarrollo evolutivo y en el desarrollo de la gente que te rodea. Porque pasó por algo.
para algo. Y solo con la comprensión y la apertura de la conciencia es que encontramos esa verdadera sanación. No solamente es como, ¡pim!, me desprogramé, sino que tiene que ser algo muy profundo. Y lo vas a lograr. Gracias. Lo vas a lograr, lo sé, porque además ya estás acá. Y me encanta que nos compartiste de esa manera tan honesta, porque lo vas a lograr y también aquí estoy para ayudar. Y estamos todos para apoyar. Gracias. Y te digo Muchas algo, gracias. te digo algo a son de chiste, lo que dijiste en esa oportunidad no estuvo mal, estuvo bien. Dijiste algo de una verdad. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Gracias. Los bendiga a todos. Los quiero, los amo. Profe Los quiero Isra, mucho. gracias.